Pensaba mientras cantábamos que cuando uno mira a alguien a los ojos es porque hay sinceridad. Amén. Recuerdo que alguien me decía, no sé si en el colegio o en el trabajo, me gusta cuando hablas porque mirás a los ojos, ¿sí? Bien, me había dado cuenta de eso. Pero en verdad, cuando no hay nada que esconder y cuando uno es sincero, uno puede mirar a las personas a los ojos. Amén. Creo que por ahí cuando uno les mira y nomás cambian de dirección, no hace falta ni discernimiento, ¿sí? Ya uno se da cuenta qué habrá dicho, qué habrá hablado, qué habrá pensado. Entonces cuando le decimos al Señor, quiero mirarte a los ojos, estamos diciéndole, bueno, se lo vamos a mirar cuando estemos con Él, en su gloria. Pero hoy, hermano, habla de sinceridad, ¿sí? De un corazón transparente, que no oculta y que dice que le ama, pero que realmente es así. Amén. Quiere el Señor que en cada uno de nosotros haya esta actitud en nuestro corazón, ¿sí? De ir siempre con sinceridad al Señor, ¿no? La hermana decía al principio, bueno, que encontramos en la historia bíblica que hay gente que ha ido con enojo o con desesperación a la presencia del Señor buscando una respuesta, un milagro, y Dios siempre ha respondido, ¿sí? No le afecta la condición en la que lleguemos, pero sí la actitud de nuestro corazón. Amén. Entonces por eso, conforme a tu fe será hecho. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, siempre no depende de Él, depende de la actitud de nuestro corazón. Así que agradecidos estamos al Señor por este tiempo. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro o carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, vamos a leer el versículo 4, de lo cual el Señor ya ha estado guiando a través de la alabanza y la adoración acerca de lo que Él nos va a hablar en esta tarde. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Vamos a leerlo al principio y después vamos a volver a él porque vamos a tener otras lecturas, pero creo que es conocido y lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Siempre resaltando que si estamos aquí es por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque has puesto tu mirada a través de Jesucristo, Señor, sobre nuestras vidas, porque ninguno de nosotros somos un cristiano totalmente maduro, Señor. Estamos en proceso. Todavía nos falta para reflejar con total claridad y nitidez a Jesucristo. Eso significa que todavía hay en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, áreas en las que es necesario que tu palabra sea obedecida, en las que nuestros corazones sean sanados, etcétera, Señor. Entonces, no es por méritos propios, personales que estamos aquí, es por tu favor, Señor. Y cada vez que te cantamos, que te adoramos, Señor, lo hacemos reconociendo esto. Por eso decíamos recién unas palabras tan personales, que queremos mirarte a los ojos y decirte, Señor, que eres hermoso, que te amamos, Señor. No como alguien que le canta al amor o a una persona, Señor, sino como aquellos que nos rendimos delante de aquel que ha impactado nuestros corazones y a quien le debemos
la vida plena y la vida eterna. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, y también porque al leer tu palabra siempre tenemos esa expectativa acerca de lo que tú nos vas a hablar, Señor. Y hay algunas formas en las que la predicación, palabras, Señor, dirigidas por tu Espíritu Santo, traerán una claridad tal vez a los corazones, pero sobre todo, Señor, rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, trayendo discernimiento y trayéndonos la capacidad de activar esa palabra en nuestros corazones, Señor, es decir, no solamente oírla, sino obedecerla, Señor, llevarla adelante. Como decía Santiago, la fe sin obra es muerta. Señor, no queremos tener una fe muerta, sino una fe viva, una fe de acción, una fe que responde, Señor, a tu voz. Abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, y aún te rogamos por los niños que también estarán siendo alcanzados por una enseñanza, por un mensaje, Señor, que seas tú, Señor, hablando a sus corazones y llenándolos, Señor, de tu presencia, para que aún a través de cada una de estas enseñanzas ellos puedan tener un fundamento más en la tarea que realizarán los papás en sus hogares cada día, Señor, enseñándoles a orar, a leer la palabra, a confiar en ti, Señor, a esperar en ti. Esto todo sume, Señor, para que al momento de que ellos tengan que tomar una decisión personal por Cristo, estén, Señor, totalmente preparados y listos para hacerlo, Señor. Por eso es que estamos discipulando y enseñando para que tú, Señor, seas obrando sobre esas vidas. Gracias, Señor. Nos encomendamos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hace unos años atrás vi una película que tal vez la ha visto o ha escuchado acerca de ella, en la que trabaja un actor que se llama Will Smith, ¿sí? Trabajaba justamente con su hijo de 5 años, su hijo propio, ¿sí? Trabajó en esa película, y esa película se trataba de una historia real de un tal Chris Gardner, que hoy tendrá unos 72 años. La película se llama En búsqueda de la felicidad, ¿sí? Hay memes y hay, por lo menos he visto a lo largo de estos años que se usa un lindo mensaje, que se trata de este varón, Chris, que era un vendedor brillante, un muy buen vendedor, y él quería mejorar su vida económica y la de su familia. Entonces hizo una inversión y compró unos aparatos, unos escáneres óseos, con lo cual él creyó que iba a poder hacer un salto, ¿sí?, en su vida económica, pero la verdad es que no le resultó fácil, no era sencillo vender ese equipamiento. Entonces empezó a pasar el tiempo y no había recursos, la esposa lo abandonó, quedó con su hijito, y bueno, empezó a buscar la forma de salir adelante viviendo en una estación de colectivo, en lugares de alojamiento, porque también perdió, lo echaron del lugar donde alquilaban porque no podía pagar, hasta que él encuentra la posibilidad de hacer unas prácticas en una empresa que trabajaba en la bolsa, ¿sí? Eran corredores de bolsa. Entonces él tenía que hacer una capacitación para ver la posibilidad al final de esto, rendir un examen y ver si era aceptado o calificaba para ser un vendedor de bolsa. Entonces él se dispuso ahí, tuvo todo ese periodo
buscando la forma de alimentar a su hijo, de tener un techo y a la vez de estudiar y prepararse, y trabajando sin recibir nada a cambio, ningún sueldo, porque era una práctica. Pero al final, hermanos, él rinde un examen y él aprueba ese examen y es aceptado como corredor de bolsa, y tenía una capacidad innata tan notable que él empezó a crecer bien, y hoy él es un gran empresario, un hombre de negocio, y también es un motivador, ¿sí? Lo invitan para dar charlas motivacionales por su vida, ¿no? Y dice que él siempre le impactó algo que dijo uno de los fundadores de la nación, ¿sí? Cuando ellos, miren que ellos tienen el día patrio muy cerca del nuestro, sino que ellos se fueron como 40 años antes que declararon su independencia. En la declaración de la independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson dice que tiene unas líneas ahí y habla de la vida, de la libertad y de la búsqueda de la felicidad. Esa palabra búsqueda de la felicidad a él lo impactó siempre en la vida. Por eso calculo yo que la película se llamó así, En búsqueda de la felicidad. Y él encontró la felicidad el día que aprobó ese examen que le permitieron ser un corredor de bolsa, y que su historia empezó a cambiar, al menos en la parte financiera, económica de su vida, ¿no? Entonces él se preguntaba si la felicidad es algo que estamos destinados a buscar. Y es seguro, hermanos, que aunque los fundadores de nuestra patria no hayan escrito algo similar, pero seguro que ellos querían una patria con gente feliz, con gente que viva bien. Ese fue el objetivo por el cual entregaron sus vidas, dejaron sus carreras, se sometieron a situaciones de adversidad, fueron injustamente señalados y tantas otras cosas que vivieron. Pero lo cierto, hermanos, que cuando uno analiza la sociedad argentina en general y nos preguntamos, ¿somos felices? ¿El argentino es feliz? Medio que nos cuesta dar la respuesta. Ayer a la tarde capaz que sí, por lo menos por unas horas. Bueno, el hermano Martín, que tuvo que estar custodiando ahí en la plaza, calculo yo por ahí, dice que hasta las 5 han estado festejando. ¡Qué felicidad! Pero claro, dura algunas horas. Pero en realidad, hermanos, cuando vamos a lo cotidiano, el que trabaja en una fábrica, en una empresa, en un negocio, en donde sea, notará que hay una desazón muchas veces, una preocupación permanente, una ansiedad, etcétera, etcétera. Como que pareciera que la felicidad, la alegría fuera algo que se escurre muy rápidamente, ¿sí? No sé qué irá a pasar el miércoles con el tema del fútbol, pero capaz que se escurre tanta felicidad, ¿no?, que hay. Ojalá que no sea así, por supuesto. Pero también, hermanos, nos pasa como hijos de Dios. ¿Es usted feliz? Yo me acuerdo que era un adolescente, estaba en la iglesia, servía al Señor, pero yo no me consideraba feliz. Porque me faltaba una novia, ¿sí? Parecía que en esa época, en esa temporada, la felicidad pasaba por tener una novia. Menos mal que a los chicos ahora no les pasa. Pero puede ser si hacemos un listado, yo sería feliz, a lo mejor
una esposa diría, si me compran, si me cambian el lavarropa, si me ponen una cocina nueva, si mi hijo, mi hija anduviera mejor en el colegio, en la universidad. Cada ítem de esa lista: sería feliz si cambiara a mi esposo o mi esposa, sería feliz si pudiera, no sé, tener un mejor vehículo, o sería feliz si pudiera lograr algo en la casa. Cuestiones que son, no es que no sean importantes, pero por lo general, hermanos, la felicidad en el concepto general está relacionada con resultados, con efectos externos. Pero vamos a ver, hermanos, a través de lo que el apóstol Pablo enseña, lo que Dios nos enseña a través del apóstol Pablo, que la felicidad no pasa por estas cosas, ¿no? Que no dejan de ser importantes, pero que no va todo por ahí. También en el caso de los creyentes, a veces tenemos el concepto de que para vivir la vida de Cristo hay que sufrir. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces hay que vivir afligido, ¿no? O porque, como dice Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, a veces podemos tener la visión de como que Jesús tuvo toda la vida, sus 33 años, 33 años y medio, triste. ¿Usted cree que es así? No, hermano. Siempre lo relacionamos con los niños que lo buscaban a Jesús. Entonces Jesús, hermano, tenía un buen ánimo, tenía una buena actitud, tenía seguramente una sonrisa en sus labios, buenas palabras, buena forma de conducirse hacia los demás. Claro que la etapa de su ministerio, esos 3 años, fueron difíciles. Y la última etapa, hasta llegar a la muerte en la cruz, fue muy fuerte. Sin embargo, hermanos, Hebreos 1:9, el escritor de Hebreos dice específicamente, habla muchas cosas acerca de Jesús, pero has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Escuche: por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo ¿de qué? De alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué, hermano? Bueno, el contexto es porque Jesús está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, el óleo en Medio Oriente se usaba en las fiestas de coronaciones. El aceite, ¿sí? Cuando era nombrado un rey, un soberano, había aceite. Y era el final de un luto, ¿sí? Si había estado pasando una nación, una sociedad por el luto, el aceite era un símbolo que se usaba para decir: hasta acá llegamos, ahora hay alegría. Nehemías 8:10 es un versículo que conocemos, al menos la última parte la conocemos bien, y que dice lo siguiente: luego les dijo: y comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y aquí viene la que conocemos y hemos cantado tal vez: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Entonces, cuando meditamos, hermanos, en la realidad de la palabra de Dios,
Dios es un Dios, ¿cómo lo cree usted? ¿Alegre o triste? ¿Feliz o triste? No, hermano, Dios es un Dios feliz, alegre. Aquí, en lo que habla de Nehemías, habla en el contexto de una nación que después de 70 años vuelve a su tierra. Ya a esta altura habían reedificado los muros y habían puesto las puertas de la ciudad. Y después que hacen eso, Esdras, el escriba, saca la ley de Dios, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y empieza a leer. ¿Y qué pasa cuando se empieza a leer la ley de Dios? Todos se ponen a llorar, el pueblo, la nación a llorar, porque se dieron cuenta que sus antepasados le habían fallado a Dios, le habían sido infieles, no le habían creído, y lloraban. Entonces ahí Nehemías, Esdras y los levitas dijeron, no es para llorar esto, no es. Había un quebrantamiento, qué bueno que lo había, pero por eso le dice estas palabras. Cuando habla comer grosura, era una comida especial, no estaba hablando de comer chinchulines, grasa, ¿no? Estaba hablando de una comida selecta, ¿sí? Algo para celebrar. Cuando dice vino dulce, es una bebida endulzada, un jugo fermentado de alta calidad. Sí, estaban rompiendo el luto ahí. No, está bien que no hemos, que hemos estado esclavizados o hemos sido llevados cautivos, pero ya hemos regresado. Y nuestra fortaleza tiene que estar en que tenemos un Dios que nos ha acompañado, que aunque se levantaron ahí un montón de oposición para cuando estaban reedificando esas murallas, tuvieron victoria. Dice que unos trabajaban con una mano y con la otra tenían la espada. Así estaban acá los hermanos el otro día. Entonces, hermanos, esto era una expresión de celebración. Hay que celebrar ahora. Y porque nuestro gozo no proviene de lo que ha pasado en nuestra vida, sino que proviene de que tenemos un Dios grande al cual estamos sirviendo. Entonces, hermanos, si Dios, hemos visto este pequeño contexto para ver que Jesús, hermano, no tuvo una vida de infelicidad. Y que Dios es un Dios que ha ordenado en su palabra, en los salmos y en muchas ocasiones, que debemos gozarnos en Él. Y aquí leímos en Filipenses 4:4 que también regocijaos. Dios nunca va a pedir algo, hermano, que no sea posible. Amén. Sí, pero si Él viviera en Argentina, si Él tuviera los gobiernos que tenemos nosotros, si Él, y bueno, y podríamos, porque nosotros somos expertos, hermanos, en queja. Con motivo, por cierto, pero somos expertos, ¿sí? Miren lo que dice Deuteronomio 28, 47 y 48. Vamos a leer este último, o sea, hay muchos versículos, pero Deuteronomio 28, 47 y 48. Les espero. Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, es decir, por todo lo que Dios les he dado, les he provisto, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y expondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Qué palabras tan duras, pero ¿por qué? Porque no estaban sirviendo al Señor con gozo, con alegría. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor en este tiempo? Y otra vez. La canción es: siento gozo en mi corazón. Y a mí me cuesta reírme cuando canto. Yo que
El hombre tiene como las cajitas ahí en el cerebro que o hace una cosa o hace otra. Siempre he sido muy serio, hasta cuando toco el teclado ni me miren, ¿sí? A ver, el pastor que fue el que me alentó y fue mi mentor, por así decirlo, en la música. La esposa de él me decía: Oscarcito, tenés que estar más alegre cuando tocas. Yo estoy re alegre. No lo demostraba, ¿no? Pero hermano, el gozo de decir: Señor, puedo hacer algo para servirte, para servir a mi hermano, para servir al prójimo. Tenemos que hacerlo con gozo. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema que hoy encontramos? Espero que no en nosotros, pero sí es evidente que muchas veces el creyente pierde el gozo. De un grito de júbilo. Oh, si supiera lo que me está pasando a mí, ¿qué júbilo voy a tener? Esos pensamientos se les pasan por la mente, hermano. No puedo levantar la mano, levante la mano y de un grito de júbilo. Pero es que, hermano, el Señor quiere que lo que hagamos para Él lo hagamos con gozo. Hasta para cuando ofrendamos, ¿no dice Dios que ama al dador alegre? Entonces, ¿cuál es el problema? Es que a veces se busca la felicidad de la manera equivocada. Es decir, a veces, como les decía en el comienzo, pensamos que la felicidad es un resultado y no una elección, no algo que yo decido, que yo elijo. Y entonces, cuando las cosas van bien, cuando todo marcha medianamente bien, somos felices. Me están pagando bien en el trabajo, a tiempo, me está alcanzando para cubrir todos los gastos, me puedo dar algún gustito, no sé. Pero, hermanos, cuando las cosas no salen tan bien, se pierde el gozo, se pierde la felicidad. Y eso no es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque entramos en un círculo vicioso, un círculo que no se termina nunca. Es decir, cuando me compre un celular nuevo, voy a ser feliz, que sea más rápido y que me permita sacar mejores fotos, por dar un ejemplo. ¿Y cuánto nos va a durar la felicidad? 3 meses, pero 3 meses ya salió otro que es más rápido, que saca mejores fotos, por dar un ejemplo exagerado, ¿no? Pero cuando esté de novio, voy a ser feliz. Después estamos, no, Señor, o me quiero casar, o quiero terminar con esto, o es como que siempre hay algo que me va a faltar. Y cuando tenga el título ahí, y bueno, ahora tengo el título, pero no tengo trabajo. Y bueno, después tengo el trabajo, pero no es el que quería, no me pagan como yo pensaba que me iban a pagar. Y después me pagan como pensaba que me iban a pagar, pero tengo que trabajar un montón. Es como que nunca, ¿ves? Siempre cuando la felicidad, el gozo depende de las circunstancias externas, no va a funcionar porque siempre va a faltar algo. Y cuando Pablo está hablando en la carta a los filipenses, hermanos, él está encarcelado en Roma. Él, al final de su último viaje, de su tercer viaje, es el único que no vuelve a Antioquía, a la iglesia que lo enviaba a él. Pero va pasando por regiones de Asia Menor y le van diciendo los hermanos, profetizando que lo van a encarcelar en Jerusalén. Y él tenía una palabra de Dios que sí, el Espíritu Santo le había dicho que le iban a encarcelar, pero él lo veía como parte del plan de Dios y el propósito de Dios. Entonces él llega a Cesarea, ahí cerca de Samaria, o en la región de Samaria, y de ahí le dicen: no vayas para Jerusalén, no vayas ahí porque te van a meter preso. Y fue a Jerusalén.
¿Y qué pasó? Lo metieron preso y de ahí se lo llevaron a Cesarea. Estuvo 2 años preso ahí. Pasaron 2 gobernantes. Finalmente fue llevado a Roma, donde estuvo 2 años preso en Roma, atado con un soldado que se iba intercambiando cada tantas horas. La guardia pretoriana, la guardia de Nerón en esa época. Estaba, hermano, en las peores condiciones. No tenía nada, no tenía la economía, estaba preso. Su sentencia podía ser la muerte, como finalmente lo fue. Estaba solo. Y estaba con alguna limitación física, el aguijón de la carne. Pero hermanos, de todas las cartas, esta es la que más habla del gozo. Usa palabras como gozo, regocijo, y se repiten por lo menos 19 veces. Si usted lee son 4 capítulos nada más, va a encontrar. Entonces, ¿cómo puede escribir una carta? ¿Cómo puede alentar a los hermanos de la iglesia de Filipo con estas palabras en las condiciones? ¿Cómo puede él decir que era una persona feliz? Porque él estaba hablando no solamente de lo que recibía de revelación de Dios, sino lo que estaba viviendo. Entonces, hermanos, en la carta da algunas pautas de por qué Pablo podía alentar, exhortar a la iglesia de Filipo de esta manera, y por qué él estaba, como dice más adelante, que ya lo vamos a leer en el capítulo 4, que él estaba contento, cualquiera fuera la situación. Entonces, lo que vamos a ver, que también en esta carta hay unas expresiones que se refieren a la mente, al pensamiento, que también se repiten y que nos van a llevar a entender que el secreto del gozo, de la felicidad, se encuentra en la manera de pensar. Amén. No viene de afuera. Hay cosas, ojalá que se acomoden situaciones, que se solucionen problemas, conflictos, que una enfermedad sea revertida y podamos tener, pero independientemente de todas esas cosas, el creyente puede ser feliz y puede tener gozo si piensa de la manera correcta. Amén. Entonces, primera de las enseñanzas que vamos a encontrar aquí en Filipenses es que debemos tener una mente no dividida. Vamos a Filipenses 1:21, también un versículo muy conocido. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significa esto, hermano? Pablo está escribiendo, está sujeto a tener un edicto de Nerón para que lo eliminen. Sin embargo, él dice: para mí, todo lo que estoy viviendo, los logros, los avances, la extensión del reino de Dios, las iglesias que se levantan, los líderes que son formados, el derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, todo eso, más las prisiones, los naufragios, las dificultades, porque él había sido apresado, hermano, injustamente, no tenía, él apeló al César porque tenía la ciudadanía romana y había sido tratado injustamente y no recibió justicia, recibió la muerte. Pero así todo, hermanos, todo eso es para mí. El vivir es Cristo, la esencia de mi ser, todo lo que yo respiro y hago es por Él y para Él. Y el morir es ganancia. En esa época, hermano, dentro del Imperio Romano, el concepto era la muerte. En la muerte perdés todo, te quedás sin nada, te quedás sin la familia, te quedás sin las posesiones, te quedás sin los títulos, perdés todo.
Pero dice él, para mí morir es ganancia, porque unos versículos más abajo, en el 23 dice, porque estar con Cristo sería muchísimo mejor. Pero si tengo que quedarme si el vivir en la carne, el versículo 22, resulta para mí en beneficio de la obra, bueno, no sé qué elegir. Un corazón enfocado en Cristo. Entonces, ven que se trata de la manera de pensar. Es como que el inicio del día, las tareas a realizar, la forma de hablar, las decisiones a tomar, las acciones a seguir. Siempre estaba Cristo en su corazón. ¿Qué haría Cristo? ¿Qué hablaría Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Sí? ¿Cómo lo haría para Él? Eso es, para mí el vivir es Cristo, no hay otro. No tengo un corazón, Cristo 90% y para mí yo me dejo el 10%. No, Él vivía para Cristo. Amén. Entonces, ¿quiénes quieren vivir con gozo permanente y felicidad permanente? ¿Hay alguien que quiera vivir así? Está tímido, ¿verdad? No sé, y sí, bueno, pero lo primero, no tenemos que tener un corazón dividido, es Cristo, debe ser el centro. Porque si un hombre, hermano, que está atado a una cadena con un soldado, que se lo van cambiando cada 2 por 3, que tiene que ir al baño, tiene que ir con la cadena, que tiene que escribir, tiene que hacerlo con la cadena, y todo esto, hermano, esperando una sentencia de muerte, preocupado por las iglesias, y con situación de salud y demás, puede vivir feliz, hermano. Es porque para él, el vivir, aún en eso, él lo vio como un propósito de Dios, porque le habló a todo el pretorio, a toda la guardia pretoriana, a la guardia que custodiaba al César y que lo cuidaba a él, le habló del Evangelio de Jesucristo. Entonces, él mantenía su mente puesta ¿en quién? Entonces, ¿cuánto queremos ser felices, hermano? Entonces, nuestro enfoque tiene que estar en el autor y en el consumador de nuestra fe. Si no, vamos a tener que vivir la experiencia de Chris Tomlin, iba a decir ese cristiano. No, este es Chris Gardner, ¿sí? De la fuerza, de la lucha, y que no todos llegan. ¿Cuántos habrán habido como él que no llegaron? Pero acá cuando Dios habla, hermano, es para todo esto. No es para Pablo, ni para la iglesia de Filipo, es para todos los hijos de Dios. Entonces, primero, por eso decíamos, no se trata de una cuestión de lo que pasa por afuera, sino es nuestra manera de pensar. Primer punto, ¿cómo tiene que ser nuestra vida? Mente no dividida, enfocada, centrada en Cristo. Segundo, debemos aprender a ser felices. No, si yo soy feliz y si me regalan chocolates, si me suben el sueldo, si, bueno, también hay cosas que nos dan alegría, por supuesto, pero felicidad, gozo, hermano, es algo permanente. Vamos a Filipenses 4:11. Los filipenses, la iglesia le había ayudado económicamente al apóstol, entonces estaba agradeciendo, pero continúa su carta diciendo, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Amén. Contentarme está relacionado con el gozo, con la felicidad, pero la palabra original es autarqués, que significa suficiente en uno mismo, independiente de otros. No lo está diciendo a nivel espiritual, que él era independiente de Dios, que no necesitaba de nadie. No, que él no necesitaba de nada externo para ser feliz. No necesitaba tener mucho y para ser feliz, ni lo entristecía tener poco.
Él estaba contento en cualquier situación. Si tenía mucho, estaba feliz. Si tenía poco, estaba feliz, porque no dependía de lo que tenía, dependía de Cristo, en quien Él estaba enfocado. Amén. Entonces, Pablo aprendió a contentarse en Cristo. Aprendió, dice, he aprendido. No es algo que venga innato en nosotros, hermano. Porque tenemos la tendencia a ser quejosos, a siempre ver lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que quisiéramos tener, lo que quisiéramos lograr, lo que quisiéramos alcanzar. Y es bueno porque no dice la palabra, no dice ahí conformismo, dice contentamiento. Bueno, pero está contento. Sea agradecido. Aprende a estar feliz con la situación que te toca hoy. Pero ¿y cómo voy a estar feliz si me duele todo? Y sí, pero estás feliz porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque Él me sostiene, porque Él me da la fuerza. Porque en la historia bíblica, hermano, vemos proezas tan grandes hechas por un pueblo que, como leímos recién en Nehemías, que vinieron. ¿De dónde recibieron la fortaleza para poderlo hacer, hermano? De Dios. Hasta el día de hoy, bueno, Israel es una nación ahora que está complicada, no por lo exterior, sino por lo interior. Porque ha avanzado el sionismo. No es lo mismo que el judaísmo, ¿no? Eso también es extremo. Pero ahí está, y está bajo propósitos de Dios que se tendrán que cumplir sobre esa nación. Pero es un poco de tierra rodeado y ahí están. ¿Quién puede decir que Dios no derrama su favor sobre esa nación? ¿Cuánto más nosotros, hermano? Que hemos sido lavados y redimidos por su sangre. Que hay alguien que pagó nuestra deuda. Que dijo, yo lo pagué, yo cancelé. Entonces, hermano, tenemos que aprender a contentarme. ¿Cómo aprendemos a contentarme? Mirándolo a Cristo. ¿De quién aprendió el apóstol Pablo? De Cristo. Ya vamos a leer ya más adelante. Pero, hermanos, debemos aprender a no solamente a tener esa mente no dividida, sino a ser agradecido, a estar contento. Yo tuve que aprender esto y le doy gracias a Dios, a mis padres, especialmente a mi mamá, que siempre me marcó esto. Porque a veces no se podía en la economía, era una cuestión. Yo ahora veo a los chicos que andan con buenas zapatillas casi todo. Mire, el día que me compré unas zapatillas Adidas a mí, fue con una parte de un sueldo que tuve a los 8 años que cuidé un bebé. Y me dieron una plata para mí de un billete, lo guardé en una caja fuerte que era, no sé, de madera. Para mí era muchísimo, claro, mis papás tuvieron que completar y era una cuestión de, mirá vos. No me duraba mucho, veo que a los niños les duran poco las zapatillas. Y después, hermano, pasaron años hasta que yo a los 15 años trabajé en una fiambrería y me compré una Adidas. Pero en el intermedio, hermano, tenía unas zapatillas de horrible. Llegaba primero la zapatilla y después llegaba yo porque eran largas. No se podía, hermano, pero tuve que aprender a contentarme. Con unos buzos de gimnasia me gustaban con rayitas, no, eran lisas, así, cortes rectos. Pero tuve que aprender a contentarme. Y tuve alguien que me enseñó, tenés que aprender, tenés que ser agradecido. Entonces es algo que se aprende. Los padres tienen que enseñarle a los hijos a estar contentos.
a estar felices, que no despega. Y no, hasta que no tenga la Play. ¿Cuál es la última? ¿La 5? ¿La 6? ¿Cuál será? La 5, pongámosle, hasta que no tenga la Play 5, ¿no? Y los padres no se compran ropa, no se compran nada para... No, está mal eso. Tienen que, si no aprenden, hermanos, después van a ser gente que no va a avanzar, que va a estar siempre quejándose, que no va a ser feliz. Tienen que aprender a estar contentos, cualquiera sea la situación. Y por ahí le cuento a mi esposa, mi mamá, yo tenía, me hacía, tal vez eran pantalones que me hacía ella, estas con tiras jardineras. Cada 2 por 3 me rompía la rodilla, como todo niño andaba, y los parches. Se rompían los parches, otro parche. ¿Qué manera de emparchar pantalones? Y bueno, yo quería un jean, y quiero un jean, y quiero un jean. Bueno, compró tela de jean y me hizo un jean, pero no tiene tacha, no tiene nada. Siempre fui muy detallista, muy observador. Aprende a contentarte en cualquier sea la situación. Entonces, hermano, por eso es que es un aprendizaje. Es triste que a veces gente adulta no ha aprendido, pero tenemos que enseñar y tenemos que aprender. Tercero, debemos pensar como Cristo, porque es una cuestión de cómo pensamos la felicidad. ¿Qué dice? Vamos a Filipenses 2:5. Y usted va a entender al final por qué Pablo está diciendo esto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, que es un sentimiento. Sentir es froneo, que significa pensar, poner la mente sobre. ¿Está bien? No es sentir de sentimiento. Podríamos traducirlo como haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y está hablando en plural, haya entre vosotros. No es una cuestión individual, es una cuestión comunitaria, ¿sí? El cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Pablo está hablando en los versículos anteriores de la unidad. Porque la iglesia de Filipo era una iglesia muy bendecida, que estaba bien, pero ya habían conflictos. Inclusive más abajo, en el capítulo 4, habla de 2 hermanas líderes, Evodia y Síntique. No creo que se vayan a poner ningún nombre de eso, ¿no? Evodia y Síntique. Que sean el mismo sentir en el Señor, le está diciendo por ahí, porque estaban con conflicto. Y eso parece que estaba trayendo otros conflictos. Entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice, ustedes tienen que... Porque eso, cuando hay conflicto, hermano, ¿uno es feliz o no? No. Cuando no hay una buena relación con los demás, nos quita alegría, nos quita gozo. Entonces el apóstol Pablo empieza a exhortar, bueno, ustedes tienen que empezar a pensar como Cristo. Y le dice, el cual siendo en forma de Dios, no estima ser igual a Dios, cosa que aferrarse, así empieza a bajar, hermano, empieza a hacer la trayectoria del trono de gloria a ser un siervo. Entonces le dice, ustedes tienen que tener esa forma de pensar, esa humildad. Porque si no, no van a ser felices. Van a estar peleados permanentemente con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con los vecinos, con los compañeros, con los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso nos quita el gozo. Entonces, hermanos, este es el llamado. Habla de un enfoque, habla de una actitud del corazón. No habla de una información. Piensen como sí, Cristo decía esto, decía aquello. Podemos tener información, pero si no la llevamos a la práctica es
solamente información, ¿sí? La palabra tiene el objetivo de transformar nuestros corazones. Entonces, debemos pensar como Cristo. ¿Cuál es el pensamiento de Cristo? Un pensamiento en el cual Él renuncia a su derecho para darle lugar al de los demás. Por eso es una manera de pensar. No, pero yo tengo la razón, mi esposa está equivocada, mi esposo está equivocado. Es una cuestión de manera de pensar. Pablo les habla así. Y el Señor nos habla así. Entonces, primero, no tener una mente dividida. Segundo, pensar, aprender a contentarnos, ¿sí? a ser felices. Tercero, aprender a pensar como Cristo, con humildad. Amén. Porque el gozo y la felicidad están ligadas a nuestra relación con los demás. Y cuarto, debemos tener una mente de crecimiento espiritual, de progreso espiritual. Vamos a capítulo 3 de Filipenses, versículo 12 y versículo 13. Todos son versículos conocidos, ¿no? Dice el apóstol Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también ya asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Cuál era la mentalidad del apóstol Pablo? Miren que tenía el apóstol Pablo, con todo lo que había vivido, con las revelaciones que había recibido del Señor, con las experiencias que había tenido, con las iglesias que había levantado, con los problemas que había solucionado, con las aflicciones que había vivido, él decía: yo no soy perfecto. Perfección está hablando acá de madurez. No estoy completo, todavía me falta para parecerme a Cristo. Y ciertamente yo me olvido de todo lo que he hecho, lo que he alcanzado, lo que he vivido, lo que me he equivocado y lo que he acertado. Lo dejo atrás porque quiero seguir adelante, quiero ser como Cristo. Amén. Entonces, por supuesto, hermano, que esto es imposible humanamente hacerlo, pero con la ayuda del Espíritu Santo es la forma. Pero el Espíritu Santo, hermano, no trabaja sobre robot. Haga esto, haga aquello, piense así, pero no viene con un pendrive y nos cambia el programa, o nos baja una aplicación de las aplicaciones. No, él trabaja porque él dice, él habla siempre como un atleta, ¿sí? Prosigo a la meta. No es que todo lo hace Dios, yo sigo, tengo una mentalidad de crecer, de avanzar, de no quedarme, que no pase un año y el año bueno, ¿qué aprendiste? ¿Qué viviste en el Señor? No, estoy igual que el año pasado, estoy bien, gracias a Dios. No, hermano, la mentalidad es crecer, conocer más al Señor, tener una relación más íntima con Él, conocer más de la palabra, vivir más de la palabra, aplicarlo. Entonces, hermano, si Pablo tenía esta mentalidad, es esa mentalidad la que tiene que haber, porque si no, no vamos a ser felices, vamos a estar estancados, porque hay una de las cosas contra la cual luchaba esta iglesia y todas las iglesias, es el conformismo. Mira, todo bien así. Y Pablo decía: no están bien, yo no me conformo como estoy, prosigo para adelante, me olvido de lo que queda atrás, pero ya has hecho mucho, nada que ver. Todavía me falta. Amén. Entonces esa mentalidad, hermano, es la que nos va esa manera de pensar es la que nos va a llevar a poder cumplir con el primer versículo que leímos al principio. Amén. 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 Y ahí terminamos. Regocijaos en el Señor siempre. Ya hemos visto todo el contexto bíblico de cómo esto es posible.
¿De qué se trata? ¿De circunstancias que cambian o de una forma de pensar? De una forma de pensar. Una forma de pensar que habló el pastor de Chris Gordon, vamos a anotarnos para alguna taller de motivacional. No, eso le funcionó a él. Pero lo que dice Dios, hermano, le funciona a todo. Amén. Quiere decir que cuando dice regocijado, kairó en griego, el verbo está conjugado en imperativo y en presente activo. Usted lo lee regocijado, ¿cuándo? Ahora. Pero además es imperativo, no dice, bueno, si el viento sopla a favor, si las circunstancias se dan, si conseguiste la novia, si te compraron el celular, si te aprobaron la materia, si te dieron el trabajo, si te pagaron a tiempo. No, él dice regocijado, punto. Amén. Punto en el sentido de que no dice en relación a las circunstancias externas. Dice regocijado ¿en quién? En el Señor. Es decir, es algo continuo, regocijado, imperativo, pero presente. Hoy me tengo que regocijar, mañana también, a la mañana también, a la tarde también, a la noche también. Uy, pero ¿y cómo es posible? Porque es en Él Señor. Señor vimos hace poco que es Kyrios en griego, ¿sí? La preposición en es la esfera en donde esto es posible. Es en Cristo, no es en otra cosa. El gozo, hermano, está en el Señor. El gozo, hermano, es Cristo habitando en nuestros corazones. Amén. ¿Y cuándo tenemos que regocijarnos en el Señor? Siempre. Otra vez os digo, regocijar. Cuando está volviendo, hermanos, a repetir algo es porque es algo necesario, absolutamente. No es opcional. Palínero kairó en el griego. Es como si usted tiene la Biblia y usa un resaltador y lo pasa y lo remarca, y después que lo remarca lo subraya con rojo y le hace un recuadro en verde. Eso es lo que quiere decir regocijar. Otra vez os digo regocijar. Entonces, hermanos, es posible vivir con gozo independientemente de la situación. Amén. Las emociones hay que educarlas, hermano. Amén. Pero no es una emoción. En el diccionario sí aparecerá como una emoción de alegría, lo opuesto a la tristeza, etc. Pero, hermano, el gozo es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz. ¿Dónde se produce el fruto del Espíritu? En Ribeiro. Bueno, ya está medio cerrado, no sé. En la empresa, en tantas cuestiones externas, no, hermano. En que cambie mi marido. No. Es un fruto que el Espíritu va desarrollando en nuestro corazón en la medida que permitimos que así sea. Entonces, hermano, imagínense que esto es importante porque vivimos en épocas de crisis y nosotros parece que vivimos de crisis en crisis, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que hubo una estabilidad, al menos en lo que más resalta, que es la economía de Argentina? Hay algunos chicos que han nacido y nunca han vivido así, ¿sí?
Bueno, yo ni sé si viví en alguna época de alguna estabilidad, porque siempre es estar de crisis en crisis. Las peores son las morales, ¿sí? Más que la económica. Y los sistemas, hermanos, de pensamiento del hombre, que hay dos grandes, capitalismo, socialismo, no funcionan, porque enfocan todo lo que pasa por la economía. ¿Quién maneja la economía? ¿La manejo yo o la maneja otro? Y no es toda la economía, porque no es lo externo lo que logra la felicidad, hermano, es en el corazón, ¿no?, donde se produce. Entonces podemos ver un hombre que está encarcelado, pronto a morir, que está escribiendo para la gloria del Señor, que está alentando a otro, que está exhortando a otro, que está feliz, que está contento, que dice: yo he aprendido a contentarme, la verdad que estoy re contento. Y pondría eso, y yo me lo imagino escribiendo y lo miraría al soldado: ¿qué te parece lo que escribí? ¿Cómo es posible, hermano? ¿Será alguien que se gozaba del infortunio? No, hermano. Era alguien cuya mente estaba enfocada en Cristo, no estaba dividida, que había aprendido a ser feliz. Amén. Era alguien, hermano, que había reconocido que necesitaba pensar como Cristo, que él ya había cambiado esa manera de pensar. Y también, hermanos, era alguien que tenía un pensamiento de decir: yo no me quedo acá, todavía hay cosas por corregir, todavía hay cuestiones que son importantes, seguir corriendo para alcanzar, para asirme de Cristo, para reaccionar como Él, para orar como Él, para clamar como Él, para hablar como Él. Así que imagínense si este varón, hermanos, hasta el día de hoy está siendo un motivo de bendición para la iglesia, así como los otros apóstoles. Un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, que aprende a contentarse, que aprende a gozarse en el Señor, será un faro en medio de la oscuridad. Amén. Entonces, ese mismo tipo de gozo que disfrutó el apóstol Pablo, hermano, es el que el Señor nos está pidiendo que debemos disfrutar. Nos está pidiendo, no es que, bueno, Oscarcito, mira, si te parece, vos dentro de 1, 2, 3 semanas, depende cómo salga el domingo, no, hermano. Eso es algo siempre, regocijado en el Señor, siempre. Pero ¿por qué me voy a regocijar? Porque Él, hermano, nos solucionó el problema más grave y eterno que teníamos. ¿Amén? ¿Sí o no? Porque llega un momento, hermano, que las situaciones, la vida, nos plancha como si todo fuera acá. Tenemos que empezar a mirar mirar las cosas de arriba, dice la palabra. No es una cuestión, esto es temporal. Y ojalá, hermano, que Dios nos permita vivir de la mejor manera, con soltura, en lo que sea, alcanzando metas y todo. Gloria al Señor, es posible en el Señor. Amén. Pero el gozo y la felicidad es algo que viene de adentro, no vendrá de afuera, no vendrá de cambio de personas, no vendrá de cambio de circunstancias exteriores que podrán ayudar, pero si yo no tengo gozo en mi corazón con Cristo, en Cristo, gozo en mi corazón, cantábamos recién, no vamos a tener felicidad, vamos a estar siempre dependiendo de algo o de alguien. Pero, hermanos, podemos ser felices, podemos tener gozo en la enfermedad. ¿Amén? Amén. Podemos tener gozo en la escasez. Podemos tener gozo en medio de la injusticia. Podemos tener gozo en medio de la soledad. Podemos tener gozo en medio de la aflicción. ¿Cómo? Y sí, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y Él hace posible lo imposible. Él trae la fortaleza
que no depende de las cuestiones exteriores, depende de enfocarnos en Él y de saber que Él nos va a sostener, nos va a sustentar, nos va a alentar para que lleguemos a destino. Amén. Entonces, querida iglesia, este es el gozo que Dios puede producir en nuestros corazones. ¿Estaremos dispuestos a que sea desarrollado como esa parte del fruto? Ahora le vuelvo a preguntar internamente, no quiero que me conteste, pero ¿es usted feliz? ¿Tiene gozo en su corazón? Si le falta un poco, recuerde lo que el Señor nos ha recordado, valga la redundancia, en esta tarde a través de su palabra. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre amado, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos impacta la vida del apóstol Pablo, Señor, un hombre que pasó 3 años en el desierto, purgándose de toda esa religiosidad posiblemente que tenía en su corazón, toda esa estructura religiosa. Luego pasó 14 años sirviéndote sin ser un líder, a pesar de que ya tenía llamado. Hasta que finalmente, cuando es presentado ante el concilio en Jerusalén, él empieza a realizar esos viajes, en el medio de los cuales empezó a predicar el evangelio en una ciudad, en otra ciudad, y así a levantar iglesias, a formar obreros y a experimentar tantas vivencias, Señor. Gracias, Señor, te damos por la vida de este varón, porque no le fue fácil, Señor, porque él recibió latigazos, fue apedreado, estuvo en naufragios, fue picado por una serpiente, fue injustamente maltratado. En alguna oportunidad creyeron que había muerto, Señor. Fue llevado preso, estuvo ahí durante meses, Señor, pero él no perdió el gozo, no perdió el gozo. Por eso, Señor, nos impacta su vida, porque es totalmente contracultural, porque lo que aprendemos nosotros, o lo que se aprende en la vida, es que solo en momentos que las cosas funcionan uno puede ser feliz. Entonces por eso hay mucha gente, Señor, que se pasa toda una vida triste, sin gozo, sin alegría en su corazón. Señor, yo en lo personal viví esto durante mucho tiempo, Señor, porque siempre me faltaba algo. Hasta que fui aprendiendo, Señor, no solamente a contentarme, sino también a pensar en la manera correcta. Hasta que puedo entender, y hoy nos recuerda que la felicidad, el gozo, la alegría no es algo que dependa de los resultados de las cuestiones exteriores, sino que depende de qué es lo que decidimos, Señor. Y cuando nosotros decidimos poner nuestro gozo, nuestra alegría en la persona de Jesucristo, podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo. Todo lo demás queda en un plano secundario, Señor, y ya no nos afecta, Señor. Tenemos momentos de tristeza, momentos de dolor, momentos de desánimo, pero hay un gozo permanente porque es un fruto, Señor, que está siendo desarrollado, y se desarrolla muchas veces justamente en los procesos, Señor, de tribulación, de prueba.
Por eso, Señor, queremos ser gente alegre, Señor, que cuando cantamos a ti lo hacemos con alegría, no mecánicamente, Señor, no, bueno, porque me dice el hermano, porque me dice la hermana, que coordina, que salude, que salte, que aplauda, que... Señor, debería ser algo que nazca, Señor, de lo profundo de nuestros corazones, Señor. Porque tenemos la alegría, Señor, de tenerte aquí, Señor. No estás lejos, estás aquí en cada uno de nosotros, Señor. Y cuando tú estás en un corazón, Señor, siempre hay esperanza, siempre hay motivos, Señor, de gratitud, siempre hay experiencias que nos ayudan a crecer, a avanzar, siempre hay una salida, siempre hay una respuesta, siempre, Señor, siempre tú estás allí para sostenernos con una palabra. Por eso, Señor, en esta hora presentamos nuestros corazones a ti, Señor, y queremos responder en obediencia a tu palabra, porque no es opcional, no es optativo. Esto nos dice regocijados en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijados. Es probable que la iglesia de Filipo haya perdido ese gozo porque no estaban caminando en unidad, porque había conflictos, porque había orgullo. El ego, Señor, se ve levantado. Por eso Él le dice, ustedes tienen que pensar como Cristo. Es una cuestión de pensar correctamente. Señor, si en alguno de los corazones de tus hijos en esta tarde hay un corazón afligido, hay un corazón que le falta algo para ser feliz, es porque todavía no ha cambiado su manera de pensar en esa área. Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda obrar a través de tu palabra y guiar, Señor, a esa verdad, que derribe, Señor, ese engaño, esa mentira que el enemigo, que las circunstancias le han hecho creer. Cuando tengas esto, cuando alcances aquello, cuando se solucione esto, cuando se solucione aquello, vas a ser feliz, porque no va a ser así. Adán y Eva lo tenían todo, Señor. No les faltaba nada, tenían la comunión plena contigo, pero vino alguien y les sembró la duda. No, pero si ustedes comieran de ese fruto, van a ser como Dios. Y esa mentira se sigue reproduciendo una y otra vez de diferentes maneras, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, y luego que hizo esto, derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia, y hoy está en nuestros corazones, Señor. Hoy podemos decir, yo puedo aspirar a obedecer esta palabra, porque tú nunca nos pedirías algo que sea imposible. Por supuesto que humanamente hablando sería inalcanzable, pero como tú nos hablas a través de la palabra, Señor, la recibimos con fe en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, y rechazamos toda idea errada acerca del gozo, acerca de la felicidad. Rechazamos todo pensamiento, Señor, toda estructura, toda forma de pensar, Señor, que está no basada en tu palabra, sino basada en cuestiones externas, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y si hay alguno de tus hijos, de tus hijas, que le está faltando algo, que piensan que les falta algo, Señor, que puedan reenfocarse en esta tarde y decir, Señor Jesús, eres lo más grande. Lo decíamos recién en un cántico, Señor, y hablaba, Señor, del gozo ese que tú produces en nuestro corazón. Eres nuestro refugio, Señor. Eres realmente nuestro tesoro. Y cuando nosotros aprendemos, Señor, a pensar de esta manera, a enfocarnos en lo que tú has hecho por nuestras vidas, en lo que valemos para ti, en el valor que tú le has dado a cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, entenderemos, Señor, que no hay por qué estar triste, que no hay por qué estar afligido, aún en medio de las circunstancias adversas, Señor.
Gracias, Señor. Sea derramado como tú lo hiciste, Señor, sobre tu Hijo Jesucristo, ese óleo de alegría sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y toda tristeza, todo dolor sea desterrado en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Que ese gozo, Señor, pueda cambiar los semblantes, Señor. Dice tu palabra que el corazón alegre, hermosear rostro, es una verdad, Señor. Y queremos, Señor, ser esa gente que al caminar, que al estar, Señor, en el barrio, en la fábrica, en la empresa, en el supermercado, donde estemos, Señor, en el colegio, en la universidad, seamos esa gente que brilla, Señor, con ese gozo que tú pones en nuestros corazones. El de tener la expectativa de que algo bueno vendrá, de que algo tú vas a hacer, de que algo tú vas a obrar en nuestros corazones, que cada día es una nueva oportunidad, Señor, de ver tu misericordia y tu gracia obrando en medio de nuestros corazones. Rechazamos, Señor, todo pensamiento de queja, Señor, todo pensamiento de estar, Señor, enumerando, me falta esto, me falta esto, me falta esto, Señor, para decir, lo tengo todo porque te tengo a ti, Señor, te tengo a ti. Hay necesidades que creo que vendrán, Señor, como añadidura, porque quiero buscar tu reino, tu señorío en mi corazón. Y cuando esto es así, Señor, y podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, ahí hay un clic. Ahí el enfoque empieza a ser totalmente diferente, Señor. No es una cuestión de una utopía, no es una cuestión, Señor, de control mental, de esfuerzos humanos. Es una obra de tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Señor, en el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor. Tal vez, Señor, hay alguna de tus hijas que está triste, Señor, por circunstancias. Señor, derrama tu óleo, Señor, tu aceite, tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Esa unción, Señor, esa unción que fue derramada para sanar los corazones de los quebrantados, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Los temores, la ansiedad, las preocupaciones, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Allí donde hay alguno de tus hijos, de tus siervos, Señor, con un corazón que está desencantado con tantas cosas, Señor, por ver injusticias, por ver cosas que no funcionan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos a ti. Porque cuando ese varón ponga su enfoque en el autor y consumador de su fe, las cosas van a empezar a dar un giro, Señor. Primero en su corazón. No es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Cuando un hombre, cuando una mujer de fe empieza a hablarle a los montes, Señor, es cuando tú, Señor, estás obrando en ese corazón. Cuando has pasado de ser una persona de los domingos, una persona de los días que nos reunimos a ser el Cristo poderoso de cada día, Señor, ahí empiezan a cambiar las cosas. Cuando le podemos hablar a los gigantes, cuando le podemos hablar al sicómoro, Señor, cuando le podemos hablar al monte, en el nombre de Jesús, en un corazón que empieza a entender, que empieza a pensar de una manera diferente. Señor, que este sea la forma en la que comencemos a conducirnos en este tiempo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda tristeza, Señor, sea cambiada en gozo, en alegría, en el nombre de Jesús. Eres tú el único que lo puedes hacer. Hay aflicciones, Señor. A veces, Señor, tenemos aflicción por nuestra salud, por nuestra economía, por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por aquellos que nos rodean. Pero, Señor, cuando dejamos, Señor, esa ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado con de nosotros, Señor, viene algo tremendo, Señor, en nuestros corazones. Una seguridad, una firmeza que solamente tú puedes dar. Que esto sea, Señor, lo que estemos viviendo en este tiempo, Señor. Que nada nos quite el gozo. No vamos a buscar la felicidad afuera, Señor, como este hombre que
la encontró, Señor, tuvo resultado. Queremos buscarla en Cristo, porque Él es nuestro gozo. Ese gozo es la persona de Cristo, Señor, siendo formada en nuestros corazones por la obra de tu Espíritu Santo y la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Queremos gozarnos en ti, queremos cantar con alegría, queremos servirte con alegría, queremos orar con alegría, queremos, Señor, testificar con alegría, Señor. Queremos hacerlo para la gloria de tu nombre y no nos vamos a conformar, vamos a seguir, Señor, adelante, porque la meta no ha sido alcanzada. Proseguimos, nos olvidamos de lo que ha quedado atrás, con todos sus infortunios, con todos sus fracasos, Señor, nos olvidamos de eso. Es posible tener una mente selectiva en Cristo Jesús, porque tú nos liberas del pasado y nos enfocamos hacia adelante, porque tu Espíritu Santo nos fortalecerá y nos ayudará a llegar al fin y poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, la buena batalla de la fe, he corrido la carrera y ahora me espera una corona incorruptible de gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos, Señor, aquí todo honor y gloria, porque tú eres, Señor, nuestro gozo. Tú eres nuestro gozo, Señor. Te bendecimos, Señor, nuestra obra. Gracias, Señor. La tristeza, Señor, fue derrotada en la cruz. Las mujeres lloraban, Señor, y fueron al sepulcro, Señor, con lágrimas en sus ojos. Pero tú cambiaste, Señor, su tristeza en alegría. Hubo alguien que le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Señor, ese es el que está en nuestro corazón, el que vive. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te honramos en esta hora. Te honramos en esta hora. Unas pequeñas palabras tuyas pueden cambiarnos el día y la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por hablar en nuestro corazón.